nombre es Luis Alberto Mariño Fernández, soy violinista y compositor cubano, argentino. Mi padre y mi madre se conocieron trabajando en Cienfuegos. Mi mamá es de Camagüey, estaba de paso y bueno, ahí se enamoraron, se casaron. Mis padres trabajaron toda su vida y muchos años creyeron en lo que se llama revolución. Sacrificaron su vida, su juventud, pensando que estaban construyendo un mejor futuro para mí, para sus nietos, para sus prójimos, sus compatriotas. Mi profesora de piano fue una persona que me marcó mucho, personas de mucha fe y a la vez de mucha entrega, a pesar de estar tratando de vivir normal, pero sabiendo que estás de alguna manera secuestrado por un poder arbitrario, ¿no? Encontré dos parecidos muy distintos, sobre todo en toda esta zona de Montserrat y en zonas más antiguas, un parecido arquitectónico, como de un pasado común, de principios de siglo, de los primeros años 50, donde había una ciudad pujante, ¿no? La Habana era una ciudad pujante como lo era la Buenos Aires de esa época, ¿no? Pero sí, había mucha presión para pensar unívocamente, para alabar al dictador como el padre de todos los cubanos, como el gran creador, como un personaje sobrehumano casi. En Cuba había un florecer de la arquitectura de arquitectos cubanos. No es que venían arquitectos norteamericanos, o sea, con el dinero del pueblo. No, no, no. Arquitectos cubanos formados en Cuba y con un criterio estético de aprehensión de lo europeo y lo mejor del mundo, pero cubano, autóctono. Y esa gente tuvieron que emigrar, fueron los primeros que tuvieron que emigrar, la mayoría, porque lo que se implantó a partir de ahí era estructura socialista, realismo socialista, construcciones todas iguales, todas para construir cajones donde la gente viva y sobreviva y ya. Uno de los recuerdos que tengo es el no saber desde cuándo miro el mar. O sea, la idea de que el mar te acompaña más allá de tu propia memoria, ¿no? En Cienfuegos, la ciudad donde yo nací, hay una bahía de bolsa muy grande, entonces es como un mar, pero un mar quieto, es medio como parece un lago, ¿no? Y tengo esa sensación del olor, del lugar también y de la inmensidad, del ver esa extensión que parece infinita. Mis padres trabajaron toda su vida, en muchos años creyeron en lo que se llama revolución, sacrificaron su vida, su juventud, pensando que estaban construyendo un mejor futuro para mí, para sus nietos, para sus prójimos, sus compatriotas. Y bueno, en los 90, cuando empezó la crisis fuerte, cuando todo el paraíso ese artificial que estaba sostenido por Moscú empezó a caer y que empezó a caer la realidad de los propios cubanos,
se fueron desencantando lentamente hasta que hoy en día piensan igual que yo, en que fueron engañados, fueron completamente engañados y de alguna manera fueron utilizados para sostener una cuestión irreal, un capricho de un loco excéntrico y de algunos ideólogos pasados de rosca. Y nada, crecí en un ambiente tranquilo, padres muy trabajadores, muy entregados, y eso me enseñó mucho. Siempre quise trabajar desde joven, de aportar, de tener ese oficio de levantarme, de estudiar, y entonces eso me ayudó mucho para hacer mi carrera como músico, ver el ejemplo de ellos, ¿no? Y sobre todo ver el ejemplo también de cómo, a pesar de que creyeron en algo equivocado, tuvieron la humildad y la capacidad, que no todo el mundo la tiene, de desandar y decir, bueno, me engañaron y ya no creo en esto, sé qué es lo que es, y eso hoy por hoy me sigue enseñando mucho. Pero yo guardo muchos recuerdos, muy buenos recuerdos de mis profesores. Mi profesora de piano fue una persona que me marcó mucho. Personas de mucha fe y a la vez de mucha entrega, a pesar de estar en una situación de secuestro, porque para mí lo que se vive en estos lugares es estar tratando de vivir normal, pero sabiendo que estás de alguna manera secuestrado por un poder arbitrario, ¿no? Sobre todo tuve mucha vivencia en la escuela de música, porque estuve casi 7 años estudiando en el primer conservatorio y nada, se respiraba un ambiente, a pesar del contexto de crecimiento, de buscar crecer como persona, crecer como músico, crecer como profesional, pero eso cortado radical con todo lo político. O sea, expresar algo político, pensar algo político, decir algo político queda relegado de la vida social y queda a la vida íntima y a la desconfianza. Mi mamá siempre me decía, mejor no te metas, mejor evita, porque a mí igual yo nunca fui de un pensamiento político, después lo fui desarrollando, pero todo lo contrario. Pero en esa época yo estaba muy puesto en el violín, en la música, y de hecho la parte más de escolaridad la desestimaba un poco, y entonces eso hacía que no fuera tan captable para las organizaciones de pioneros, organizaciones juveniles de comunistas y qué sé yo. Entonces, no era de un mal comportamiento, pero tampoco era el súper obediente, entonces tampoco por ahí clasificaba, y eso me salvó de las situaciones comprometidas, decir que no, porque ahí cuando te eligen, o sea, te preguntan para ver si quieres ingresar a organizaciones, decir que no ya empieza a generar un problema, un conflicto ideológico. ¿Por qué dices que no? ¿Cómo no vas a pertenecer si esto es lo mejor que te podemos dar? Entonces, mi hermana sí vivió mucho eso, porque era muy buena estudiante, era muy capacitada, y muchas veces se vio en situaciones de un chantaje emocional terrible y de una coacción política, y dijo que no, nunca quiso ceder ante eso, y ahí como que eso lo compartimos desde jóvenes, ¿no? Pero sí, había mucha presión para pensar unívocamente, para alabar al dictador como el padre de todos los cubanos, como el gran creador, como un personaje sobrehumano casi. Y yo lo que sentía ante eso era mucho rechazo. O sea, al contrario de quererme captar por ahí, yo sentía, no sé, yo siempre les digo, cosas tan comunes como estar viendo la televisión. Había 2 canales, en uno había siempre deporte y en otro de vez en cuando algunos animados, muñequitos animados, y que te cortaran eso y te pusieran a Fidel Castro, no, porque ahora el comandante va a hacer un discurso, no sé qué. Para mí me generaba un rechazo, y empezaba a escuchar y yo decía, ¿y este tipo de...? O sea, ya más joven me daba cuenta que ya no, además era el tipo completamente loco, decrépito, de momento hablaba de una olla de presión y de momento de
de que un campo que iba a sembrar y de unas vacas que iban a venir del cielo, iba a llover. Entonces decía, ¿y esto qué cosa hay? Y todo el mundo, entonces sí, comandante que ve el futuro. Y decía, esto es irracional. Entonces te generaba rechazo. Siempre que se combina un gene rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gene rojo de un animal negro con un gene rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con las vacas rojas porque nacía muy bonito y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas. Y ha observado un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que en las condiciones del clima de Cuba el color rojo las hace más adaptadas a la resistencia al calor. Pero hay muchos millonarios, como vivió el propio Fidel, que no tenía que tener dinero. Él tenía una casa, por lo menos una casa en todas las provincias, una casa que tenía que tener, y te lo digo con propiedad porque conozco gente que trabajaron o estuvieron medio vinculadas a esos lugares, que tenían que tener comida el año entero por si el comandante iba, y a veces pasaban años que no iba, pero había que tener comida por si al otro día pasaba y decía quiero amanecer en Cienfuegos, y bueno, ahí estaba la casa del comandante, con empleados, con todo, como si fuera un gran estanciero, ¿no? Que va a su estancia, ahí están sus empleados, está su comida, le preparan la mesa y bueno. Y así lo tenía en cada provincia, pero asimismo en cayos, en lugares que ni nosotros sabemos que existen, animales exóticos, zoológicos particulares, buceo, todo eso sin pagar un kilo. Eso era el Estado, el pueblo cubano que se lo daba generosamente, porque bueno, él se lo merecía por ser no sé, el redentor. En Cuba, la clase de nuevos ricos, yo diría el 99% son gente del aparato represivo, o sea, gente muy vinculada, muy parte de la historia, o sea, sobrino de un general, primo, la esposa del hijo, o sea, todo ahí. Y si no, formas parte, porque la única manera de hacer un negocio que prospere en Cuba es ser parte de ello. Y hay muchos que hicieron en algún que otro momento de ciertas aperturitas muy leves económicas, hicieron un poco negocio e incluso formaron parte del aparato, después no tanto, entonces se van. Lo que pueden ahorrar de ahí les sirve para cruzar frontera, para pagar alguien un guía, para pagar una lancha o para pagar un pasaje de avión o una visa. Allá el sistema educativo es muy similar, en conservatorio es muy similar al soviético. Empieza, por ejemplo, el violín empieza a los 7 años, no puede empezar ni antes ni después, como muy estricto. Yo me gradué del nivel medio, que es ya el nivel profesional, y a partir de ahí tienes que hacer obligatoriamente, para tener tu título y conservar tu título, años de trabajo, servicio social, como le llaman. Te digo sinceramente, lo hice muy convencido de que yo había recibido de algunos profesores, no del sistema ni del Estado, de personas concretas que me habían cedido su tiempo con un salario miserable y cedido su gana de que uno aprenda y uno progrese, y en honor a esas personas yo quise hacer lo mismo, dar clases de violín, ceder mi tiempo con un salario miserable igual, y enseñarle a niños que puedan desarrollar ese talento y puedan abrirse un futuro en su vida. La única posibilidad que había de trabajo era el Estado, ningún conservatorio privado, ni clases particulares. En un momento se abrió un poco, pero era incluso hasta medio perseguido. Lo dejaban, pero no es que lo podías estar publicando, venga a clases acá y cobro tanto, como en los años 70, 80, pero en esa época, si dabas clases particulares, era un burgués y cobrabas, ¿cómo le vas a cobrar? Pero si la revolución te dio todo, y no, y probablemente irías preso. Muchas veces tuve el deseo de hacer una formación musical. Tenía un cuarteto de cuerda, hicimos algunos conciertos
cuarteto clásico, 2 violines, viola, cello. Y algunos músicos me decían, no, pero si no nos inscribimos en la empresa, o sea, no vamos a poder tener un sustento adecuado, no vamos a poder crecer como cuarteto. Y yo le decía, bueno, si nos inscribimos en la empresa, después la empresa nos va a decir, que es la única, la empresa de conciertos, ¿no? Nos va a decir, hay que tocar en este acto político, y no le puedes decir que no. Puedo añadir una noticia grata. Ubre Blanca produjo ayer 89,9 litros de leche. En un momento de los años 60, Fidel decía que íbamos a ser el primer exportador de carne de Latinoamérica, de carne vacuna. O sea, era locura, por supuesto, locura socialista, pero en realidad nosotros veníamos de tener prácticamente casi 2 cabezas de ganado por habitante. De las tantas cosas que empezó a hacer Fidel Castro era hacer experimentos de mezclas de raza, vacuna, de no sé qué, y por supuesto expropió a todos los terratenientes, a todas las personas que sabían lo que hacían, que sabían qué año era bueno, qué año era malo, que como individuos se gestionaban, y bueno, eso fue en picada, y hoy por hoy hay creo que 1/10 de cabeza de ganado por habitante. Y eso hace que la carne vacuna esté prohibida y que te metan preso por comerciar carne, por supuesto, paralelo al mercado, porque en el mercado no se puede comerciar. Ahora, estos tipos sí comen la carne de res cubana, porque es interesante, ellos venden los huesos. Yo vi los huesos y las colas de viejitos para comprar hueso. Hueso con una telita así, o sea, hueso, algo completamente bien deshuesado, así, que tiene hasta mal olor ya. Y todo el mundo decía en las colas, ¿y quién se comió la carne de estos huesos? Porque esto no lo importaron. ¿Quién se la comió? Bueno, se la comieron ellos, se la comió el turismo, se la comió el que sea, pero al pueblo eso no le llega, ¿no? Nacionalizada. Todas las empresas de la compañía eléctrica. Todas las empresas de la compañía eléctrica. Primero con las grandes empresas internacionales, eso fue lo primero, los primeros meses ya, pero después lo que se llamó la ofensiva revolucionaria, creo que entre el 67 y el 68, terminaron de expropiar incluso los kioscos. Papá me dice, yo conocí gente que hizo el kiosco juntando kilos, hasta que se pudo comprar la carretillita, vendía en carretilla, después se compró el no sé qué y después llegó y tuvo su kiosquito. Bueno, a ese, al bodeguero, al que tenía, como se ve acá en la esquina, el que te lasquea la carne, el que tiene huevo, a todos esos los expropiaron y eso pasaron a ser entidades del Estado. Le tienen miedo a la autonomía del pescador, le tienen miedo a que, bueno, en una época por supuesto que estaba muy controlado, en otra época que la gente se fuera por Barça, para ellos mejor. Hoy quieren que todo el mundo, si se ahogara la mitad de la población, ellos estarían contentos, así tienen menos gente que sostener, y si la otra se va por frontera y se muere, para ellos mejor. En una época ellos querían dar una idea de que el socialismo era eterno y futuro, y el futuro de la humanidad y qué sé yo, y en esa época que a alguien se les escapara era una noticia que no les convenía mucho, ¿no? Había una pesca de tradición impresionante y te pongo un ejemplo. Yo nací en una provincia, Cienfuegos, que el símbolo era el camarón. Yo en Cienfuegos nunca veía camarón para comer y ese era el símbolo de la provincia, porque toda esta cosa del positivismo soviético moderno, entonces metían grandes bulldozers que arrasaban, entonces destruyeron flora marina, porque son así, o sea, el comunismo, el socialismo, para mí es la expresión más clara de lo destructivo que puede ser el hombre, porque tiene esa positividad de decir,
vamos a construir un mundo perfecto, y en realidad cuando en el proceso que lo estás construyendo estás destruyendo todo. Y después cuando dices construir, no, destruí todo. Al controlar el área de pesca y al estar siempre en esa cosa, como en esa alarma de invasión y de no sé qué, entonces es como que queda para ellos. Ellos resuelven, para los turistas, para el negocio resuelven el pescado. Lo demás... Los primeros días de 1959, Fidel Castro firma uno de los tantos decretos prohibiendo la salida y creando el permiso de salida, supuestamente para evitar que los represores de Batista escaparan. Pero eso duró hasta 2013. Ya se habían muerto, me parece, ¿no? Y algunos, los que escaparon, habían escapado, y los que no, pudieron fusilarlos como hizo el Che Guevara en 2 minutos, hacer juicio de 3 minutos, ¿no? Que por supuesto no fusiló solo a represores de Batista, lo que más fusiló era a los propios compañeros de lucha que no iban a transar con el comunismo ni el socialismo. Esta ley de permiso de salida duró hasta el 2013. Ya en los 90, ellos empezaron a soltar un poco la mano, que fue la crisis de Balsero, fue que simplemente dejaron que las personas se lanzaran al mar. ¿Por qué? Porque primero no tenían cómo sostener al pueblo, y segundo se dieron cuenta de que una de sus formas de subsistencia iba a ser la remesa. O sea, que se vayan algunos de los secuestrados para mantener a los otros secuestrados que quedan, ¿no? Y ese ha sido hasta hoy lo que le ha dado a ellos sustento. El turismo con sus vaivenes, pero la remesa es el sustento fijo del rey. Ella ya no podía entrar a Cuba porque ella se había reunido con opositores en Cuba y había sido invitada a salir y a no volver. Y entonces, bueno, la única opción que nos quedaba para hacer una vida en común era que yo me fuera, ¿no? Y en esa época, yo tenía 2 tipos que me perseguían, lo que le llaman los oficiales que te atienden, y nunca se me va a olvidar la risa irónica de ellos diciéndome, en un momento que les tiré la puerta de mi casa, nunca los dejé entrar a mi casa ni nada por el estilo, pero venían a tocar, a decirme cosas, que no, pero si ya tú te vas, ya tú te rajaste, ya tú, como una burla, como diciendo... no aguantaste, ¿no? Una vez me tuvieron 12 horas desaparecido, me hicieron como 4 interrogatorios toda la madrugada, me amenazaban, en un momento me decían, vas a estar 1 mes preso y después lo que llega el juicio, después cambiaban de tema, trataban de jugar psicológicamente. Primero, el paso a hacer un activismo cívico más radical en el sentido de ir a las raíces, ¿no? De decir, yo no coopero con la dictadura, yo no voy a ceder ante el chantaje de la realidad, ¿no? Y de la violencia. Me lo dio un hecho muy trágico, que fue el asesinato de 2 líderes políticos cubanos. Uno era Osvaldo Payá, que es uno de los grandes opositores cubanos pacíficos, que intentó cambiar la realidad de Cuba a través de las leyes. Siempre le pusieron palos en las ruedas, siempre lo persiguieron a todos los que se le unían en distintas campañas, en distintas cosas, hasta que lo mataron en 2012. A él y a Harold Cepero, que era un muchacho joven que nunca conocí, pero que siempre me marcó mucho, tenía 33 años. Y cuando lo mataron, para mí fue el clic de decir, o sea, yo voy a seguir hasta cierto punto de espaldas a personas que se están sacrificando hasta este punto. Y entonces ahí me acerqué a la familia y les dije lo que pueda ayudar, y a partir de ahí me fui vinculando con la oposición. A veces participaba en cosas o iba a una reunión, por supuesto siempre medias escondidas, y yo salía de la casa y le decía a mis padres a veces para que no se preocuparan, no, voy a un ensayo, no sé qué, y mi mamá se quedaba rezando porque se daba cuenta de que a lo mejor no regresaba, ¿no? Yo estaba en mi casa y llamaron, mi mamá me dijo, no, alguien te llama, hay tres tipos muy raros que te llaman abajo, en la casa. Eso fue justo los días posteriores a que Fidel Castro había fallecido. Yo estaba muy nervioso, estaban como extremando el control en todos los lugares, y me empiezan a amenazar, a decir y qué sé yo. Después esos mismos tipos, 2 de ellos eran los que siempre o sea, si me interrogaba
O iban a mi casa y me decían, hoy no puedes salir. ¿Y por qué no puedo salir? Porque no puedo salir y ya, y te tenías que quedar en tu casa o ir preso. Cuba, que viva Cuba. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our idea. Our political philosophy is representative democracy. Después de lo que llaman el triunfo de la revolución en 1959, todavía Fidel decía que no era comunista. Hay entrevistas, hay discursos, hay declaraciones, pero además hay ademanes de burla de cómo van a pensar que yo soy comunista. Pero yo apoyo la teoría de que él antes de hacer todo lo de la Sierra Maestra ya estaba captado por el Partido Comunista y que Raúl sí estaba completamente a las claras captado. Cuba era un país muy anticomunista. O sea, decir comunismo era ser de una minoría. De hecho, el Partido Comunista Cubano había sido aliado de Batista en muchos momentos, porque eran estalinistas y le gustaba un tipo que fuera militar y que fuera duro. Eran así. Ellos al principio siempre dijeron que iban a hacer elecciones en el término de un año, siempre dijeron que iba a haber libertad de expresión, partidos políticos, que jamás, que esto no iba a ser comunismo. Y cuando empezaron a avanzar y a dar pasos en esa dirección, los mismos comandantes, las mismas personas que habían luchado, fueron a la misma sierra y fueron a los mismos lugares de montaña a luchar contra ellos. A mí siempre cuando me han preguntado sobre el Che Guevara, yo digo, era un fanático, un asesino, mala persona, pero lo único que yo destaco es que era consecuente con lo que él creía. Y esa consecuencia, por supuesto, te vuelve en algún momento enemigo de lo que ellos llaman la revolución, porque en realidad la revolución es ser lo que ellos quieren que tú seas en el momento que ellos quieren que tú seas eso. Si ser revolucionario hoy es ser capitalista de derecha, bien. Si mañana necesitan virar para atrás y ser socialista, bien. Tú lo que tienes que decir que sí. Entonces, un tipo como el Che Guevara no iba a decir que sí a cualquier cosa. Se había jugado su vida también, cosa respetable, y había sacrificado su integridad como persona, yo creo que por gusto, asesinando a diestra y siniestra a personas inocentes. Entonces, un tipo así, lo mejor es que estuviera por el Congo, matando negros, que a él le encantaba, que para mí él creía que estaba cazando en un zoológico, porque era muy racista además, como hablaba también de los pueblos originarios, de los indios latinoamericanos como personas inferiores. Hay muchas teorías que dicen que la CIA lo quería vivo y en realidad lo mataron por órdenes o infiltrados de Fidel. La verdad es que hubo un bloqueo naval en la crisis de los misiles, que duró lo que duró la crisis de los misiles. Cuando el loco, psicópata, asesino y todo lo que uno le pueda poner de Fidel Castro quiso tener ojivas nucleares e incluso cohetes apuntando a Estados Unidos, se desató toda la crisis, como obviamente Estados Unidos bloqueó de buques la isla y dijo, esto, o sea, hasta que se resolvió entre las potencias. Ese fue el único bloqueo real, no recuerdo cuántos días duró, pero eso es lo que duró. Lo que siempre quedó fueron lo que le llaman el embargo, que en realidad es una medida a posteriori del embargo que hizo Cuba de las mayores empresas norteamericanas y de las propiedades de ciudadanos norteamericanos, no solo empresas, casas, las propiedades de propios cubanos, pero bueno, lo que hizo reaccionar en ese momento a Kennedy, se embargaron en Cuba, bueno, se embargan cosas en Estados Unidos del régimen o de cubano, pero Cuba comercia con todos los países que quiere del mundo. Entonces, o sea, ¿qué bloqueo es ese si Cuba le puede comprar a quien sea, a Argentina, a cualquiera, comprar y vender lo que comercia, lo que crea Cuba y lo que quiere importar? Lo que pasa es que no tienen dinero, lo que pasa es que no le pagan a los proveedores, lo que pasa es que es un comunismo que no hay ley, entonces tú le fías hoy y mañana no te da y quiere que le vuelvas a fiar y no le quieres fiar y bueno,
Y ahí se empieza a cortar las comunicaciones y llega un momento que no tiene con quién comerciar. Hay una ley que hasta los 7 años los niños tienen derecho a 1 litro de leche, pero lo que dan en los últimos años era leche en polvo, porque ni leche producen, ¿no? Ni leche fresca hay. Pero hasta los 7. Después de los 7, ¿cómo la consigues si todo es del Estado? Entonces sí, si uno lo consigue por mercado negro, en algunas épocas de donaciones de no sé dónde o qué sé yo, puedes, pero en mi época era muy difícil y hubo temporadas que no, mi papá trataba de hacer trueque con campesinos, de ir y mantuvo mucho en muchos momentos que yo tuviera un vaso de leche en mi casa, ¿no? Cuba ha intervenido y yo creo, como hay una intelectual cubana muy importante que escribió un libro que se llama La intervención de Cuba en Venezuela, María Buerlao, que lo recomiendo ese libro, explica detalladamente todos los ítems que Cuba fue interviniendo en Venezuela y por qué es una intervención militar, política de Venezuela. Cuba tiene un aparato de inteligencia muy poderoso, muy poderoso. Lo dicen los investigadores desde siempre y que lo ha mantenido. O sea, el pueblo cubano está sufriendo la indigencia y la miseria, pero ellos tienen más de 120 embajadas en todo el mundo. Es uno de los países que más embajada tiene. Es de los países que más funcionarios tienen en la ONU, en los organismos internacionales. En cualquier lugar donde ellos puedan tener un pie institucional, ellos tienen la misma cantidad o más que cualquier país del primer mundo. A mí me bautizaron escondido en una época en que ser creyente era tener la marca, como dice mi papá, la marca del zorro, o sea, ser hasta cierto punto non grata persona. Y hasta los 7 años prácticamente viví una niñez atea, donde no se rezaba, donde no se hacía nada. Justamente en los años 90 empezó a florecer la creencia en Cuba porque los tentáculos del régimen se tuvieron que replegar y las personas empezaron a ver que en aquello que habían creído, que supuestamente iba a ser la salvación, fue la destrucción, ¿no? Entonces eso hizo que en mi familia, por lo menos mi mamá, empezara a desandar el camino de la creencia, y mi familia por parte de madre siempre fue muy católica, mi abuela siempre fue muy católica, resistió mucho al comunismo desde su catolicismo privado, el ideal cristiano, ¿no? El ideal también de sacrificio, y que eso alimentó mucho también mi activismo, ¿no? O sea, si algo me hizo dar el paso de denuncia y de jugarme la vida, también era pensar que nuestra vida no es el fin último es el bien. Pero a mí me gustaría que cualquiera que vea esta entrevista, que le interese una historia personal como la mía, también lo tome desde una parte más impersonal, y que es el mensaje de que uno no se puede dejar cegar, gracias a Dios, no fue mi caso, pero sí lo vi mucho, por ideologías. No se puede dejar cegar por utopías de un futuro X, y que los medios para llegar a eso sean sacrificar su propia autonomía, su pensamiento o el pensamiento de otro. Y para mí la democracia, con todos los defectos, y la democracia liberal, a todas luces, con todos los defectos que siempre va a tener, es el mejor modelo para construir un país y una nación donde las personas puedan evolucionar y decir, si tal cosa no nos sirvió, probemos esto, no nos sirvió, probemos aquello, y las sociedades se van acomodando. Y si creí en tal fulano y me defraudó, elijo a otro, pero tratar siempre de ir por los que están en pos de la democracia y no aquellos que prometen grandes utopías que son irrealizables. Para mí, lo más nefasto del comunismo y del socialismo es que pone a las personas en una situación de una construcción futura que es irrealizable, y que sacrifican no solo su vida, sino sacrifican la de los demás en pos de algo que va a ser completamente destructivo y que va a ser un ciclo destructivo. Me gustaría que, más allá de mi historia personal, la gente entienda que con el arco ideológico y con toda
la pluralidad que es necesaria, crean en la democracia y crean que se tienen que comprometer como ciudadanos para sostener y mejorar su país.